Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos aquí la presentación sobre el paquete económico que entregamos hoy. Me acompañan Victoria Rodríguez, la subsecretaria de Egresos, Carlos Romero, el procurador fiscal de la Federación, y Gabriel Llorio, el subsecretario del ramo. Entonces, como señalaba yo, entregamos el día de ayer a la Cámara de Diputados y posteriormente al Senado de la República el paquete económico 2. ¿Nos escucha? ¿Me escuchan mejor así? ¿No? ¿Sí? Ok, voy a hablar más fuerte. Entonces, como señalaba ayer, el día de ayer entregamos el paquete económico 2020 y tenemos una presentación con cuáles son las características más importantes, pero que también va desglosando cuáles son los elementos que llevaron a los indicadores más relevantes de esta presentación y cuál es la lógica y la estructura legal. ¿Podemos empezar? Bueno, primero vamos a empezar con cuáles son los principios sobre los que se construyó el paquete económico. El primer principio es queremos que el paquete contribuya a la estabilidad macroeconómica del país y que genere certidumbre económica. El segundo principio es un principio de disciplina fiscal y de sostenibilidad de la deuda. La deuda había subido del 28% del PIB en el año 2004 al 49% del PIB en el año 2016. Es una deuda que necesita administrarse, controlarse y mantenerse en esos niveles. El tercer principio es el principio de austeridad republicana y el cuarto principio es el principio relacionado con la parte de ingresos que tiene que ver con el fortalecimiento de la recaudación y el combate a la evasión. Después, ¿cuáles son los tres grandes objetivos que estamos tratando de abordar con este paquete? El primero tiene que ver con fortalecer el bienestar social, el empleo y el desarrollo para todos. El segundo tiene que ver con privilegiar en el presupuesto los recursos asociados para la seguridad y la paz para México, y el tercero tiene que ver con la reactivación de Pemex. Solamente para darles algunos números que pongan esto en contexto. En el año 2004 Pemex producía 3.4 millones de barriles por día. A finales del año 2018 producía alrededor de 1.6 y tantos millones de barriles por día, lo cual quiere decir que en 14 años la producción prácticamente había caído a la mitad. Después, la siguiente parte de esta lámina lo que tiene son los documentos que integran el paquete económico. El paquete económico está integrado por tres documentos. Los criterios generales de política económica, que tienen de manera destacada el marco macroeconómico y que permiten, es la base con la cual se hacen los cálculos tanto para la ley de ingresos como para el presupuesto. El segundo es la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el tercero es el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación. De manera paralela y en el mismo momento se entregan la miscelánea fiscal. La miscelánea fiscal es el cuerpo de iniciativas que proponen reformas a los diversos instrumentos jurídicos, pero que no forman parte del paquete. Ahora, ¿cuáles son las etapas para la aprobación presupuestal en el año 2020? Son 6 etapas. La primera es la entrega de precriterios al Congreso, que se realiza el 1 de abril de cada año. La segunda es la entrega de la estructura programática a los diputados, que se realiza el 30 de junio de cada año. Finalmente, la entrega del paquete económico al Congreso, que como ya señalé son estos tres documentos: criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de presupuestos de egreso de la Federación. La Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen que recibe eso, tiene hasta el 20 de octubre para aprobar la ley de ingresos de la Federación. En ese momento la envía al Senado. El Senado tiene 11 días más y tiene hasta el 31 de octubre para aprobar la ley de ingresos de la Federación. Hay un tratamiento legislativo asimétrico con el paquete económico. La ley de ingresos de la Federación tiene que ser aprobado tanto como por la Cámara como por el Senado. Una vez que la ley de ingresos de la Federación es aprobada, los diputados y únicamente los diputados aprueban el proyecto, el presupuesto de egresos de la Federación y tienen como fecha última el 15 de noviembre para aprobarlo. Las tres primeras etapas ya fueron concluidas junto con la entrega del paquete el día de ayer al Congreso. ¿Cómo se construye el paquete económico? Y esto es importante destacarlo. Nuestro país, junto con algunos otros, no muchos, en América Latina, tiene un marco de aprobación y de diseño que permite garantizar la responsabilidad fiscal.
La parte más importante son los supuestos macroeconómicos que vienen dentro del marco macro, que viene dentro de los criterios generales de política económica. Las diferentes variables que aparecen en el marco macro son las que nos permiten, son las que apoyan la memoria de cálculo para las diferentes variables. Por ejemplo, el primero de ellos es el crecimiento económico del PIB, que estamos estimado con un rango de entre 1.5 y 2.5. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, entre otras cosas, los ingresos son proporcionales a la actividad económica. Si el crecimiento es mayor, si el PIB es mayor, hay un mayor ingreso sobre la renta, hay un mayor IVA. El segundo es la inflación. En materia de inflación, nosotros siempre vamos con el pronóstico del Banco de México y por eso tenemos 3%. El cuarto y el quinto son el precio del petróleo y la producción de petróleo. El precio del petróleo resultó ser la variable más complicada de poder estimar de todo el marco macroeconómico. Hasta hace un mes, cuando teníamos prácticamente preparado el paquete, el precio del petróleo de la mezcla mexicana era de $55 por barril. Una vez que se incrementaron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, el precio del petróleo llegó a caer hasta $47 por barril, y entonces decidimos ser muy prudentes y poner $49 por barril. Si ustedes checan el precio del petróleo hoy por la mañana está en $57 por barril, es decir, tuvo un incremento, ha tenido una volatilidad muy importante, de tal forma que esta es una variable conservadora, probablemente vamos a estar en rangos más altos. El tipo de cambio está en 19, estimado para el cierre del 2020 está en 19.9 y la tasa de interés en 7.4. Como ustedes saben, se entró ya en el ciclo de política acomodaticia por distintos bancos centrales a lo largo del mundo, incluyendo el Banco Central de México, que en su última reunión decidió bajar en 25 puntos base su tasa de referencia y bajarla de 8.25 a 8%. La siguiente lámina determina algo muy importante que está asociado con el diseño, aprobación y ejecución del presupuesto en México. Una vez que se tiene el marco macroeconómico, lo primero que se determina es cuál es la estructura de deuda sustentable a lo largo del tiempo, y eso nos ayuda a determinar cuál es el financiamiento, el endeudamiento neto. Entonces, ese es el primer punto que se determina. La variable de aquí que se desprende es el superávit primario que se propone. Esto es consistente con un superávit primario de 0.7 del PIB, que es lo que estamos nosotros proponiendo. Después, con las variables macroeconómicas que están en los criterios generales de política económica, se estima cuánto es lo que se va a recaudar, y esos son los ingresos presupuestarios. Y 1 y 2 nos dan el tamaño total de recursos de los que posee el sector público mexicano para distribuir, y una vez que se determina eso, que se estima cuál va a ser el gasto total del sector público mexicano. Y esta es exactamente la secuencia con la que se aprueba en el Congreso. Primero se aprueba el lado derecho de esta gráfica, que sería la parte asociada a la Ley de Ingresos de la Federación, y una vez que ese monto ha sido determinado, se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación. Como decíamos, la primera variable que determina es el financiamiento, que está asociado al superávit primario. Estos son los superávits y déficits primarios que han sido aprobados desde el 2018 desde el 2008 hasta el 2018, y los que nosotros tenemos estimados para el resto del sexenio. Como pueden ver, el último superávit primario antes del 2017 fue el del 2008, que fue un superávit primario de 1.8%. Eso coincidió con el punto más bajo de deuda sobre PIB que se había tenido en muchísimo tiempo, que fue de alrededor de 28%. Después lo que vemos es el crecimiento de los déficits en el año 2009 y en el año 2010, que están asociados al periodo de la Gran Recesión, es decir, cuando hubo una caída muy, muy importante de la actividad económica a nivel global, pero también en México. Pero esos déficits se siguieron operando hasta el año 2016, y estos están asociados con un incremento de la deuda que llegó a 49% del PIB. Es decir, si nosotros midiéramos la deuda en el 2008 y la midiéramos en el 2016, hay una diferencia de 20 puntos porcentuales, que son el equivalente hoy casi a 5 billones de pesos. Esta situación límite tuvo que empezarse a corregir desde el año 2017. Como pueden ver, hay un asterisco ahí, que
la parte del 2017 y 2016 no cuenta los remanentes operativos del Banco de México. Y nosotros estamos profundizando en esta política de tener superávits primarios para controlar el crecimiento de la deuda, es decir, primero la tenemos que estabilizar y luego la vamos a ir bajando poco a poco. En ese sentido, el superávit primario que estamos proponiendo para el año 2020 es de 0.7% del PIB. Eso, en aquella gráfica donde teníamos el financiamiento, es lo que determina ese primer punto. El segundo punto es el de la ley de ingresos. La siguiente lámina lo que nos dice cuáles son los lineamientos con los que nosotros construimos los estimados de recaudación que vamos a tener para el año 2020. El primero y el más importante es que se mantiene el compromiso de no crear impuestos o subir las tasas en términos reales de las existentes. El segundo es que se fortalece la recaudación a través de las medidas administrativas orientadas al combate a la evasión y elusiones fiscales. La recaudación total de un país es la combinación de dos cosas: la política tributaria, que es la que nos determina qué podemos cobrar y cuáles son las tasas que están asociadas a ellas, y la eficiencia en la recaudación. Dicho de una forma, esto es lo que se determina dentro de la Subsecretaría de Ingresos, y lo otro es la eficiencia con la que cobra el SAT. Dado que tenemos un compromiso de no subir las tasas, lo que estamos enfocándonos ahora es, como se señala ahí, de dotar al SAT de herramientas efectivas para combatir prácticas ilegales y abusivas que deterioran la recaudación. Asimismo, se proponen una serie de facilidades administrativas que generarán incentivos para un mayor cumplimiento voluntario de las personas y empresas en impuestos existentes como el IVA e ISR. Pasamos a la siguiente. Con esto tenemos estimado un total de ingresos que para el año 2020 ascienden a casi 6.1 billones de pesos. En la composición de estos, alrededor de 5.5 billones de pesos corresponden a ingresos presupuestarios y 584 mil millones de pesos provienen de ingresos de financiamiento. Hay algunos rublos que a mí me parece que son importantes destacar. Los ingresos presupuestarios, como ustedes pueden ver ahí, se pueden dividir entre ingresos petroleros e ingresos no petroleros. Los ingresos petroleros representan alrededor de 987 mil millones de pesos. Los ingresos no petroleros representan 4.5 billones de pesos. Hace tan solo algunos años prácticamente los ingresos petroleros representaban la mitad de los ingresos de todo el país. Esto genera un par de reflexiones que me parece que son importantes. Una es que es importante fortalecer los ingresos petroleros, pero también la caída de los ingresos no petroleros, pero también la caída de los ingresos petroleros refleja el deterioro que ha habido en la capacidad de producción y exploración de Pemex y por qué es importante apoyar a Pemex. La siguiente lámina lo que ilustra son las distintas formas de leer el presupuesto. Hay básicamente tres grandes clasificaciones presupuestales y cada una de ellas responde a una pregunta distinta. La primera es, si nos preguntáramos en qué se gasta, ahí tenemos la clasificación económica que distingue fundamentalmente entre gasto corriente y gasto de capital. Ahí es donde veríamos cuánto se gasta en nómina, cuánto se gasta en subsidios, en transferencias, en inversión, etcétera. Podemos hacer una pregunta para ver el presupuesto desde otro ángulo que respondería a quién gasta. Ahí lo que vamos a encontrar es la clasificación administrativa, es decir, cuánto gasta la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Turismo, cuánto gastan los órganos autónomos, cuánto gasta el Poder Judicial, cuánto gasta el INEGI, el INE, etcétera. Podemos también hacer esta pregunta de una forma distinta, que es ¿para qué se gasta? Y esto es lo que da lugar a la llamada clasificación funcional, y es agrupa el gasto de distinta forma. Si pensáramos, por ejemplo, cuál es el gasto que va asociado a la educación, por supuesto que ahí aparecería el gasto de la SEP, pero hay programas de alfabetización o de alimentación que podrían estar en la Secretaría de la Defensa Nacional y esos tendrían que agruparse de manera distinta. Un poquito inspirados en esta clasificación es que presentamos una forma distinta de interpretar el presupuesto, con la idea de que ustedes puedan ver los distintos programas que nosotros tenemos y es esto de a qué contribuye, y vamos a ver ahora la clasificación de acciones del gobierno bajo esta categoría. Lo que vemos aquí es cómo clasificamos nosotros el presupuesto total, que son esos casi, como yo decía, 6.1 billones de pesos, de los cuales
4.3 billones son de gasto neto programable, es decir, la diferencia entre esos 4.3 billones de pesos y 6.96 millones de pesos está asociado fundamentalmente a participaciones que van a los estados y al servicio de la deuda, que obviamente no tienen programa, son alrededor de 1.7 billones de pesos. Entonces, si viéramos nosotros, por ejemplo, los temas de apoyo al campo, ahí vienen una serie de programas, pero no necesariamente todos están en SADER. Por ejemplo, el programa de Sembrando Vidas está en la Secretaría del Bienestar, pero nosotros lo estamos aquí agrupando por cuáles son los fines que se buscan. Y esto representa alrededor de 4.3 millones de pesos. Hay una aclaración que nos parece importante realizar, y es que aun cuando el presupuesto tiene un total de casi 6.1 billones de pesos, tiene una serie de restricciones muy, muy importantes que hace que el gasto tenga componentes inerciales muy relevantes, por un lado, y además que haya una serie de cosas que están determinadas por ley, de tal forma que en realidad lo que está disponible es relativamente pequeño. Empecemos por la parte de arriba. Para el presupuesto 2020 tenemos, como decía, propuesto 6.9 millones de pesos, pero hay una serie de gastos obligatorios. Por ejemplo, el costo financiero del gobierno y de empresas suma alrededor de 732 mil millones de pesos. Este es el pago de intereses de la deuda ya existente. Además, hay alrededor de 944 mil millones de pesos asociados a las participaciones federales. Todos esos recursos nosotros no tomamos una decisión, esos se tienen que pagar. Después hay otros recursos asociados a los ramos autónomos que suman un total de casi 140 mil millones de pesos. Los ramos autónomos son asociados a aquellos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Jurídicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es recibir la propuesta de ellos y sin modificarla, la incorporamos a la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación, y ya es la Cámara de Diputados la que decide si fija ese monto o un monto distinto. Pero en cualquier caso, ni nosotros decidimos el monto propuesto, ni nosotros lo aprobamos, y tampoco tenemos ninguna atribución en términos de la ejecución. Tenemos alrededor de 965 mil millones de pesos asociados a pensiones, sobre los que tampoco hay alguna decisión. Este es el resultado de los trabajadores mexicanos del Estado que ya se jubilaron y los que se están jubilando, sobre todo asociados al régimen de jubilaciones anteriores. Y finalmente tenemos todo el gasto asociado a las entidades y empresas IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE. Ellos tienen fundamentalmente recursos propios por el cobro de cuotas o el cobro asociado a la venta de hidrocarburos o de electricidad y de generación y distribución en el caso de CFE. Y esos recursos nosotros no los vemos y representan un monto muy, muy importante. Está el ramo 33, que tiene que ver con transferencias a las entidades y las aportaciones obligatorias a fideicomisos, prestaciones de seguridad. Una vez que quitamos todo esto, lo que sobra es la cifra que ven ahí, 1.1 billones de pesos. Esa cifra es solamente el 18% de todo el presupuesto. Es decir, el 82% de todo el presupuesto está más o menos fijo de una forma u otra, ya sea porque es para responder a obligaciones contraídas anteriormente, pueden ser obligaciones laborales como las pensiones, obligaciones financieras como el caso de los recursos destinados al pago del servicio de la deuda, o porque son recursos que van ya sea a los órganos autónomos o a las entidades federativas. Y ese es el monto básicamente a través del cual el gobierno federal ejecuta sus diversos programas. Tenemos una serie de consideraciones finales, es una especie de cuadro resumen. Lo primero es ¿qué buscamos con el paquete económico? El paquete económico se construyó bajo los principios de austeridad, disciplina fiscal y eficiencia tributaria. Segundo, se presenta un presupuesto realista sin subestimaciones de los ingresos ni el gasto. Durante un periodo muy largo los ingresos fueron subestimados de manera más o menos sistemática, de tal forma que siempre habría ingresos excedentes al final del año. El tercero es que en la implementación se buscará
una ejecución oportuna, en particular en un contexto de desaceleración global. Permítanme tomarme un minuto en este sentido. Estamos muy conscientes de que hay un proceso de desaceleración de la economía en diversas economías y también en la economía mexicana. Y eso requiere no solamente que hagamos una distribución adecuada del presupuesto, sino que nos aseguremos de que se esté gastando con oportunidad para que tenga un impacto en la economía lo más pronto posible. Estamos también tratando de ampliar la transparencia y el combate a la corrupción. Finalmente, lo que estamos tratando de hacer es refrendar el compromiso de no incrementar los impuestos existentes ni crear impuestos nuevos. En suma, el presupuesto 2020 se constituye en una plataforma para lograr el bienestar de todos y todas, privilegiando el gasto en bienestar, seguridad y el sector energético. Muchas gracias.